Gracias. Nos corresponde el capítulo 32. En algunas Biblias tiene ese subtítulo que lo adopté para ponerlo como título de la presentación de esta noche. La dicha del perdón. Quiero invitarlos a que nos dispongamos en las manos del Señor para que Él sea hablando a cada uno de acuerdo a la necesidad que tengamos. Amado Dios y Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. Y gracias, Señor, porque eres tú quien nos hablas a través de tu palabra y obras en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos disponernos en tus manos y te rogamos que nos ayudes a mantener nuestra atención puesta en la voz tuya, en lo que tú quieres poner en cada uno de nuestros corazones. Asimismo, Dios, ayúdanos a ser hacedores de la palabra tuya. Que todo lo que recibamos a través de tu palabra en esta noche lo podamos llevar a la práctica para tu honra y tu gloria. Exaltamos tu nombre, oh Dios, y quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si tienen ustedes por ahí su Biblia, que me imagino que la tienen a mano, en el capítulo 32, voy a leerles todo el Salmo 32 en la Nueva Traducción Viviente, y ustedes me siguen en la versión que tienen ahí, que supongo es la Reina Valera 1960. Salmo 32. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Recordamos en el rey David su episodio vergonzoso, doloroso, en ese capítulo de la vida de este rey, cuando por su negligencia, por estar haciendo lo que no debía, cayó en pecado y en varios pecados. En el momento en que Betsabé estaba bañándose y él estaba donde no tenía que estar porque los reyes estaban en la guerra, pero él estaba ocioso en su casa. Y su pecado lo llevó a varios pecados más. Mentira, engaño, homicidio. Y notamos más adelante al rey David en un momento de angustia quizás por la consecuencia del pecado después de que el profeta Natán le abordó. Y si recordamos la historia con aquella ilustración que el profeta le presentó de una familia que tenía una
un corderito que era todo lo que tenían, y que entonces un hombre rico que estaba al lado de esta familia que tenía pocos recursos recibió visita, y entonces este hombre rico lo que hizo fue tomar ese corderito de su vecino para poder ofrecerlo a su visita. Y entonces cuando David recibe la notificación de esta historia, lo primero que dice es, desde su postura carnal, humana, natural, de juicio, es decir, que este hombre tiene que pagar con creces todo el mal que hizo. Y nos imaginamos cuál sería la cara de David cuando el profeta le dice, pues ese hombre es usted. Vemos en el Salmo 51, pues un salmo muy conocido por todas las expresiones de arrepentimiento. En unas cuantas semanas del año entrante estaremos pasando por este capítulo 51. Pero voy a leer algunas expresiones que yo me imagino ustedes alguna vez habrán leído y las conocen. Capítulo 51 de Salmos, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el versículo 1 decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y vemos que él pasa por ese impacto maravilloso del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Tanto que de él, con todo y su pecado, con todo lo que pasó en su vida, es reconocido por ser un varón conforme al corazón de Dios. Y en este capítulo 32 del libro de los Salmos, empieza el versículo 1 hablando de una bienaventuranza. Recordamos que cuando comenzamos esta travesía por el libro de los Salmos, en el capítulo 1 había una expresión similar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de los Salmos. Esa bienaventuranza del capítulo 1 corresponde a un hombre que hace lo bueno, que no está en camino de pecadores. Y esa misma bienaventuranza encontramos aquí en el versículo 1 de este capítulo 32. Está asignada a aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes alguna vez en su vida ha recibido algún tipo de perdón por alguna cosa? Yo creo que todos hemos pasado por esa sensación tan chévere de que nos perdonen algo. Alguna vez un policía de tránsito me paró y mi copiloto iba sin el cinturón de seguridad puesto. Ya sabía que el desenlace de eso era un comparendo que tendría que ir a pagar en el menor tiempo posible. Pero por una situación que se presentó, que no fue soborno, el policía nos dejó ir. Ay, se siente tan, después del susto de saber que venía el comparendo, como esa sensación bueno, me libré del comparendo por la gracia del Señor. Y también quizás por faltas que hayamos cometido, quizás algunos de ustedes faltas menores, o quizás algunos otros faltas graves,
hemos recibido el perdón y se siente, después del susto de la culpa, se siente algo muy bonito por dentro cuando hemos sido perdonados. Y la palabra del Señor lo expresa con una bienaventuranza. El salmista hace esta expresión de dichoso, así como en otras partes nos dice, dichoso el hombre que confía en Jehová. Aquí dice, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Aquí hay tres expresiones pues, que forman parte del juego poético de este cántico. Usa la palabra transgresión, usa la palabra pecado y usa la palabra iniquidad. Digamos como tres formas distintas de expresar la falta. Hay quienes dicen que son como niveles de pecado, que una transgresión repetida es un pecado y un pecado repetido es iniquidad. Y ahí, digamos, desde lo conceptual y desde el origen de las palabras en el original, hay mucha cosa que se conceptúa y que se dice con estas tres palabras, pero por encima de eso, la expresión aquí tiene que ver con las faltas que cometemos. Transgresión que tiene que ver como con hacer una falta, traspasar una línea. Algunos dicen que es como una falta a la confianza de una persona, como cuando contamos algo que no debimos haber contado. Pero dice, dichoso ese cuya transgresión ha sido perdonada. Y también con el mismo juego de palabras, cada una de las tres palabras está relacionada con una acción distinta de parte de Dios. Perdón, cubierto su pecado y libre de culpa. Y en primer lugar quiero referirme a aquellos que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Por fortuna, este tipo de experiencias en la virtualidad hace que en la casa de muchos de ustedes, quizás haya por allá alguien en un cuarto escuchando sin querer escuchar, y el Señor hace la obra a través de su palabra. Y la sensación de perdón que podemos sentir quienes hemos recibido el perdón de Dios es una sensación de plenitud, de saber que no debemos nada, así como la experiencia que les contaba de el susto de saber que en el momento no debía nada, pero iba a deber un comparendo de $500,000 hoy día, a saber que había sido objeto de misericordia y perdonada esa transgresión y perdonado ese comparendo. Sabemos que todos los seres humanos estamos apartados de Dios por causa de nuestro pecado y tenemos una larga lista de deuda delante de Dios y una pesada lista de deuda delante de Dios. Pero el Señor ha extendido su mano misericordiosa, generosa, y nos ha dado su perdón. Mereciendo nosotros la condenación, el comparendo, justo, el Señor ha obrado en misericordia con cada uno de nosotros. Y si hay alguien que está escuchando y tiene esa carga pesada en su corazón por el pecado, el Señor quiere perdonarle a usted también. Quiere librarle de esa carga de pecado. Quiere coger ese comparendo y romperlo y decir, usted no debe nada. Para que
usted también sienta esa maravillosa sensación de estar libre de toda culpa. Recuerdo que de niño veíamos la película del progreso del peregrino. Y ese hombre que tenía su maleta de cosas a su espalda, y también leí varias veces el libro, tenía su carga pesada encima, y que en un momento frente a la cruz, como símbolo de ese encuentro con el Señor Jesús, es librado de esa carga. ¿Cómo nos sentimos de bien cuando estamos cargando un peso que nos doblega y alguien viene y nos mete su hombro y nos ayuda y nos libra de esa carga? Eso es lo que hace el Señor, y esa es la sensación y más allá que siente una persona bienaventurada cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mirando la historia de David y mirando este salmo y confrontando la reacción de David con lo que pasó con él de parte de Dios, meditaba un poco en cómo somos nosotros. Igual que David, acababa de hacer lo que hizo con este hombre y su familia, y cuando le contaron la historia, el profeta le contó aquella historia, su reacción fue implacable con el hombre que había cometido aquella falta. Era una falta menor comparado con lo que David había hecho. Y muchas veces nosotros quienes somos bienaventurados, que nuestra transgresión ha sido perdonado, que nuestro pecado ha sido cubierto, que no tenemos culpa por nuestra iniquidad, solemos ser implacables con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Creemos que la obra que hemos recibido de misericordia por la cual recibimos esta bienaventuranza nos ha puesto en una condición superior, desde donde de aquel altar, de aquel atrio, de aquel lugar donde podemos mirar a todos por encima del hombro, podemos hacer lo que hizo David, implacables. Ese hombre debe morir por lo que hizo. Pensemos en esta bienaventuranza. No para que seamos relajados y que entonces está bien todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí para que pensemos en lo que hemos recibido. Y en relación con nuestro pecado, no solamente es el pecado que nos llevaría a la condenación, que sabemos que ya ha sido quitado de nosotros, pero las faltas que cometemos en nuestro camino en la vida cristiana también nos llevan a pensar en esto, en que esa bienaventuranza también aplica para nosotros, no solamente en el pecado que nos condena, sino en el pecado que cometemos, las faltas que cometemos contra otras personas, contra nosotros mismos, contra los que están alrededor nuestro. Y mire lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Con alguna frecuencia dejamos cosas en nuestro corazón, rencor, odio,
pecados contra nuestro prójimo y contra el Señor, que nos llevan a esta condición que expresa el rey David. Dice la traducción que les leí al comienzo: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Hay situaciones sin resolver en nosotros que nos llevan a esta condición, a sentir esa carga pesada permanentemente en nosotros que no nos deja disfrutar del gozo del Señor. Pecados sin confesar, situaciones sin resolver. Esa expresión del final del versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando leemos en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hace descansar o me hará descansar. Esos delicados pastos que debemos disfrutar cuando tenemos esta situación de pecado que encubrimos, situaciones que no resolvemos, que no confesamos delante del Señor, se convierten en sequedades de verano. No por culpa de nuestro pastor, sino por culpa de nosotros que no llevamos y confesamos nuestras faltas y las llevamos delante del Señor para ser resueltas. Qué expresión tan dura esta que vivió el salmista, pensando en esto: mientras cayese, envejecieron mis huesos. Sentirse agobiado físicamente, como envejeciendo, como atribulado, como con algo encima que lo oprime, que no lo deja disfrutar del gozo del Señor. Porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Recuerdan Proverbios 28:32 qué dice? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El salmista aquí dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay esa actitud de parte de nosotros delante de Dios? De descubrir nuestro corazón y decirle al Señor: he pecado. ¿Recuerdan las expresiones del Salmo 51? Versículo 4 del Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El salmista estaba reconociendo su pecado delante de Dios. A pesar de que, si pues analizamos bien la situación, pudiéramos decir que fue presionado por el profeta enviado de Dios, llevado a esta situación, pero al fin y al cabo, un corazón contrito y humillado, arrepentido por su pecado, declarando delante de Dios la realidad de lo que estaba pasando en él, confesando, dice, sus transgresiones a Jehová. Y hermanos, qué privilegio tan grande saber que
cualquiera que sean las circunstancias, delante de Dios obtenemos perdón. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Podemos ir confiadamente al Señor. El apóstol dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre al Señor Jesucristo. Estamos seguros del perdón de Dios, no para hacer lo que nos viene en gana y acudir permanentemente sin un corazón contrito y humillado delante de Dios a buscar perdón. El Señor conoce el corazón de nosotros. El Señor sabe cuándo vamos en esa actitud sin tener ningún tipo de vergüenza a pedir perdón, pero en nuestra mente pensando, apenas me perdone, lo puedo volver a hacer. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero el punto aquí, más que eso, o además de eso, es que delante de Dios podemos estar seguros de que tenemos el perdón de nuestros pecados. Con toda confianza, con toda seguridad, el salmista sabe que ha recibido el perdón. Y encontramos en adelante y también en algunos de los salmos que hemos estudiado ya, expresiones de júbilo, de alegría, de alabanza al Señor desde un corazón que sabe que ha sido perdonado. Versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dice la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Para mí aquí hay una expresión de comunión con el Señor. Saber que confesar nuestro pecado nos restaura esa comunión con el Señor. Muchos de nosotros quizás hemos estado en esa condición, donde hay algo, rencor contra otra persona o alguna falta grave que nos achicopala, no sé si todos me entienden esa expresión, nos pone ahí como cabizbajos, tristes. Y eso a veces nos hace sentir que la comunión con nuestro Señor está rota. Y como que nuestras oraciones no están llegando delante del Señor. Y el enemigo se aprovecha de esas circunstancias para acusarnos, para doblegarnos, para quitarnos el gozo. Pero cuando, como leímos en el versículo 5, hemos confesado nuestras transgresiones, hemos declarado nuestra iniquidad, y le hemos dicho al Señor sinceramente que hemos fallado, después del perdón, nuestra comunión con el Señor es restaurada. Y podemos acudir con nuestras oraciones delante del Señor. Antes de acudir al Señor, es importante confesar nuestro pecado. Muchas veces nos acordamos del Señor en el momento de la aflicción y vamos al Señor con nuestra lista de plegarias, pero hay dentro de nuestro corazón algunas cosas que no están resueltas. No hemos confesado nuestro pecado delante del Señor. Y no habrá esa libertad suficiente delante del Señor para que Él nos perdone y nuestra comunión con Él se restaure.
Hermanos, si aquí hay algún hermano o hermana que tiene en su corazón alguna cosa no resuelta, pecado sin confesar, enemistad con un hermano, rencor, odio, envidia, es momento de que acudamos delante del Señor, confesemos nuestras faltas, le declaremos al Señor, como leíamos en el versículo 5, que nos hemos equivocado, para obtener el perdón del Señor y ser restaurados en esa comunión plena con el Señor. Sigue diciendo el salmista en el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El pecado es declarado, el perdón es recibido, la comunión es restaurada y con alegría el salmista puede decir, tú eres mi refugio, me siento aquí fortalecido porque estoy refugiado en el Señor. Él, el Señor, me ha guardado de la angustia y me ha rodeado con cánticos de liberación. Qué expresión tan maravillosa que produce un pecado confesado, que obtiene perdón y una comunión restaurada con el Señor. En Él podemos sentirnos seguros. A veces hay momentos en los que escuchamos creyentes que quizás leen estas expresiones y dicen, oiga, pero yo no me siento así como se sentía el salmista. No me siento en un refugio seguro. Siento que no estoy siendo guardado de la angustia. Quizás no ha pasado por ese proceso. Quizás tiene en su corazón cosas sin resolver. Queremos disfrutar de esto que es una realidad en nosotros, de podernos sentir refugiados en el Señor, guardados de la angustia, rodeados de cánticos de liberación. Confesemos nuestro pecado, nuestras faltas al Señor. Solo Él puede darnos esta seguridad tan preciosa. Solo Él puede darnos esta certeza de que somos guardados de la angustia. Pero primero tenemos que resolver lo que está mal dentro de cada uno de nosotros. Versículos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Quizás hemos pasado por este texto en muchas ocasiones y no nos hemos detenido a pensar en cada una de las palabras que están escritas. A mí me pasó hace varios años cuando tuve contacto con ese plan de memorización de versículos que alguna vez nos compartieron y donde estaba estos dos versículos. Y en ese proceso de memorizarlo, pensaba mucho en esta analogía que es aquí utilizada de un caballo, una mula, un mulo dice, ¿no? Sí, ya, pero ¿por qué nos tratan de bestias a nosotros? Y quizás es como en algún sentido ofensiva la expresión, ¿no? Que a uno le diga, no sea tan bestia. Es como
como pegarle una cachetada a alguien. Pero cuando meditamos en estos dos versículos, nos encontramos nosotros reflejados en muchas etapas de nuestra vida. Nos vemos reflejados aquí en esta expresión. En muchas ocasiones actuamos así, sin entendimiento, con insensatez. Estas bestias que son mencionadas aquí, el caballo o el mulo, si no son atadas, si no se les pone un cabestro, si no se les pone un freno, se desbocan y van por donde ellas quieren. Y muchas veces, inclusive aún con el cabestro y con el freno, cuando son bastante briosas, hay que saber manejar esos elementos para poderlas conducir. Pero así somos nosotros en muchas ocasiones. Recibimos dirección, guía de parte del Señor y nosotros queremos ir por el camino que a nosotros nos parece. Queremos actuar conforme a nuestro parecer. A pesar de que encontramos que el Señor nos muestra en su palabra cuáles son los lineamientos que debemos seguir para andar en obediencia. Y el Señor, con mucho amor, nos muestra el camino por el que debemos andar. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debemos andar, en que debes andar. El Señor obrando en cada uno de nosotros nos permite usar de esa sabiduría para andar correctamente, mostrándonos el camino por el cual debemos andar. Pero nosotros queremos caminar por nuestro camino, conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestra inteligencia. Y nuestra inteligencia está comparada con la inteligencia del caballo y el mulo, que van por donde quieran. Notamos en la narración del libro de los jueces que encontramos repetidamente en varios de esos ciclos por el que pasó el pueblo de Israel, que dice, y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y cuando el pueblo hacía lo que bien le parecía, venía ruina, maldición, castigo de parte de Dios. Porque andaban con insensatez, como el caballo, como el mulo, por donde bien les parecía. Quiero preguntarle, ¿está comportándose usted como un caballo, como un mulo? ¿O está sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios? El Señor quiere que andemos por ese camino que Él quiere allanar para nosotros. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. El caballo y el mulo no pueden tener ese privilegio de encomendar su camino al Señor, porque son animales. Pero usted y yo sí lo podemos hacer. Dejemos de obrar sin entendimiento, como insensatos, y encomendemos nuestro camino en las manos del Señor. ¿Cuántas veces actuamos siendo un cuerpo como iglesia? Actuamos con esa insensatez, arremetiendo los unos contra los otros y atrayendo maldición a nuestra vida por nuestro actuar insensato.
Que el Señor nos ayude para dejar de ser tan mulas. Que el Señor nos ayude para que nuestro comportamiento tenga esa sensatez. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Dónde queremos estar? ¿En cuál de estas dos frases? El que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y está hablando del impío. Pudiera ser el que obra con maldad. En la otra versión que les leí dice, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Qué bendición tan grande saber que el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Termina el versículo 11 diciendo, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermanos, cuando recibimos el perdón del Señor, estamos habilitados también para perdonar a otros. Cuando recibimos el perdón del Señor y tenemos un corazón limpio de malos sentimientos, de mal sentir hacia otros, nuestra mente libre de malos pensamientos hacia otros, podemos alegrarnos en el Señor y gozarnos. Me gusta la expresión de la Nueva Traducción Viviente. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Podemos gozarnos en el Señor por su perdón. Hay muchas veces en las que nos pasamos pensando en que nosotros somos todo lo malo y pensamos más en el pecado que nos aparta de Dios y dejamos de pensar en todo lo que Dios nos ha dado y que nos permite alegrarnos. Y esta es la expresión que encuentro yo aquí finalizando este capítulo 32, que pienso yo y me imagino fue tan especial para el salmista después de su arrepentimiento y recibir el perdón del Señor. Empieza con una bienaventuranza y termina con esta expresión: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cómo expresamos ese gozo del Señor? ¿Cómo expresamos esa realidad de que somos hijos de Dios, de que somos salvos, de que hemos recibido el perdón de Dios? Sintiendo alegría y el gozo del Señor, cantando con júbilo. Hermanos, no es un dato menor pensar en que en el fruto del Espíritu el gozo está después del amor. Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debemos alegrarnos en el Señor y eso no implica tener una sonrisa de oreja a oreja dibujada siempre, que si la podemos tener, maravilloso, pero es la expresión desde adentro de nuestro corazón de alegrarnos
y gozarnos y cantar con júbilo. Y esto solo lo produce esa sensación maravillosa y esa certeza maravillosa, que más que sensación es la certeza maravillosa de que hemos sido perdonados, de que nuestra culpa ha sido quitada, de que ese comparendo justo por nuestro pecado ha sido roto, ha sido quitado, ha sido bajado del sistema. Y podemos, con toda confianza, entrar en la presencia del Señor, alegrarnos en Él, gozarnos y cantar con júbilo. Disfrutemos del perdón de Dios con alegría, con gozo. A los que no tienen esa certeza de saber si su pecado ha sido perdonado, solo es a través del Señor Jesucristo. Es por la gracia de Dios, no es por la obra de ninguno de nosotros, es solo por la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo. Y si hay alguien escuchando que no está seguro de su salvación, que tiene adentro de sí esa carga del pecado que le agobia, queremos invitarle a disfrutar del gozo del Señor a través de el perdón que solo Él puede otorgar y a través del Señor Jesucristo. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tus cuidados para con nosotros. Y gracias, oh Dios, porque tú nos has perdonado, porque tú has cubierto nuestro pecado a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, oh Dios, porque no merecemos esa condición maravillosa de perdonados, de absueltos de nuestra culpa. Pero tú has querido participarnos de ese perdón maravilloso, por tu misericordia y por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a disfrutar de ese perdón con gozo, con alegría. Ayúdanos también, Señor, a través de ese perdón, perdonar a otros. Si hay alguien aquí, alguno de los hermanos que está conectado en este momento y que tiene alguna carga por cosas no perdonadas para con alguien, ayúdale, Señor, para que pueda librarse de esa carga y apropiarse del perdón a través de esa obra maravillosa que tú puedes hacer en cada uno. Gracias, Señor, porque podemos llegar delante de tu presencia. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, oh Dios, y nos disponemos en tus manos, rogándote, oh Dios, que nos ayudes a confiar en ti y a hacer tu voluntad para tu honra y tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano, por el mensaje de la palabra. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanito. Lo bendiga. Chao, hermanito. Gracias. Ya, Chao, Gracias, chao. hermanito, por Bendiciones la a todos. palabra, por la enseñanza. mañana para todos, hermano. Dios le bendiga, hermanitos. Que duerman. Dios les bendiga, hermanos. Hermano, chao. Hermanitos, ¿se abrigan bien o yo?